Eh, Buenos días, buenas noches con todos. Hoy voy a hablar un poco de trabajo final que consistía en el curso de investigación académica. El tema es redes sociales y salud mental, donde he hecho la investigación, ¿no? Mi nombre es Pedro Carlos Pérez Quintanilla. Bueno, ahorita voy a colocar el link correspondiente, ¿no? En estos momentos. Yo más o menos lo que he investigado es ese impacto de las redes sociales en la salud mental y relaciones interpersonales. Los estudiantes universitarios en Arequipa durante la pandemia del COVID-19. En resumen, se resumiría, ¿no? El presente artículo analiza cómo las redes sociales influyen en salud mental, en este caso los estudiantes, ¿no? En el departamento de Arequipa, en la pandemia del COVID-19, el uso intensivo de esta plataforma tuvo afectos negativos, bienestar psicológico, la calidad de interacciones sociales de estos jóvenes, ¿no? A lo largo del trabajo se presenta evidencias que sustentan hipótesis de que las redes sociales desempeñaron un papel significativo en el deterioro de la salud mental y las relaciones interpersonales durante este periodo crítico. La palabra clave sería redes sociales, salud mental, relaciones interpersonales en estudiantes universitarios en COVID-19. Bueno, un poco les voy a explicar abstracts, ¿no? En el COVID-19 mayormente se dice así, ¿no? En inglés sería, ¿no? El network sería Social Media Mental Arts Proportion, como lo están viendo. En introducción también tenemos análisis de influencia en las redes sociales, la vida de los estudiantes en COVID-19. También nos dice, ¿no? Interacción y bienestar en este grupo. La pandemia forzó también un confinamiento global, ¿no? Esto pasó en el año 2020 al 2021, en Arequipa en sí, ¿no? Estamos hablando. En todo caso, las relaciones interpersonales entre estudiantes universitarios, el tema de trabajo, todo, ¿no? Había sido un poco reducido también, ¿no? También tenemos un poco por acá abajo. En el 2 tenemos temas, cuáles son los impactos del uso de las redes sociales y la salud mental durante la pandemia en Arequipa. En particular, tenemos el primer punto es desarrollar en esta investigación, busca conocer cómo el uso intensivo de las redes sociales. Mayormente hemos utilizado las redes sociales, ¿no? Como por ejemplo el Facebook, el WhatsApp para poder comunicarnos. Por ejemplo, en tema de la comida rápida, los deliveries, todo eso nos ha hecho aprender esta pandemia, ¿no? En particular, en todo caso, así sería eso, ¿no? También tenemos por acá abajo el efecto de las redes sociales en las relaciones interpersonales de los estudiantes en Arequipa durante la pandemia. En el segundo argumento aborda cómo las redes sociales han afectado las relaciones interpersonales de los estudiantes durante la pandemia, ¿no? Debido a la necesidad de distanciamiento social, estas plataformas se convirtieron en principal herramienta. Exactamente, ¿no? Porque no había por dónde comunicarnos, entonces esta es la plataforma o las redes sociales, había para podernos comunicarnos y así poder tener un poco más comunicación en todo, ¿no? También nos ha obligado para que nos adaptemos en las redes sociales, ¿no? En toda esa situación. También nos dice las experiencias de usuarios y familiares sobre la atención recibida del Centro de Salud Mental Comunitaria en Lima y Callao durante la pandemia del COVID-19. También nos dice, a ver, por este lado nos dice, esta causa este cambio dinámico de las interrelaciones interpersonales. Muchos estudiantes han reportado una disminución en la satisfacción en sus interacciones sociales. También nos dice, señala que eventos adversos supuestamente atribuidos a la vacuna contra el COVID-19. Exactamente, nos hemos vacunado contra el COVID-19 también, ¿no? En usuarios de redes sociales en el Perú pueden haber percepción y la calidad de la socialización interpersonal, ¿no? Eh, a ver, ¿qué más nos dice? En el cuarto, adicción a las redes sociales y su impacto en la procrastinación académica, ¿no? En el tercer argumento, se centra mayormente en cómo la adicción de las redes sociales ha influido en la
procrastinación académica entre los estudiantes universitarios en Arequipa durante la pandemia. En primer lugar, la dependencia de esta plataforma para el entrenamiento y socialización debida atención a los estudiantes, los responsables, ¿no? Mayor había la adicción, ¿no? Las redes sociales, ya más se dedicaban a las redes sociales, todo, ¿no? Y han aprendido todos también a usar este aparato, ¿no? En el primera instancia se ha observado, ¿no?, que el uso excesivo de las redes sociales puede llevar a un comportamiento procrastinador, ¿no? A eso lleva, ¿no? En sí, entonces, a eso hay que aprender también, ¿no? Entonces, en el segundo lugar, constante necesidad de estar conectado en actualizado en redes sociales puede interferir, ¿no? Interferir en particular, ¿no? Los estudiantes para concentrarse y completar sus tareas. A ver, ¿qué más nos dice por este lado? En el 5 tenemos la definición y análisis de términos claves del impacto de redes sociales durante la pandemia. En el cuarto argumento, lo he puesto, ¿no? Se enfoca mayormente en definir y analizar términos claves como son los esenciales para comprender el impacto de las redes sociales en la salud mental y las relaciones interpersonales de los estudiantes universitarios en Arequipa, ¿no? Durante la pandemia del COVID-19, en este sentido, la adicción de las redes sociales, ¿no? Y también la procrastinación de académica, ansiedad, depresión, ¿no? Y muchas cosas así que han sucedido también, ¿no? En la casa, todo el tema, ¿no? En primer lugar, la adicción de las redes sociales se define como un comportamiento impulsivo que lleva a los individuos a pasar una cantidad excesiva de tiempo en esta plataforma. Mayormente había, o sea que cuando hay una adicción en redes sociales, mayormente pasaban en las redes sociales, o sea, pasaban, o sea, todo el día prácticamente estaban en las redes sociales, o sea, a veces mucha adicción era, ¿no? Día y noche, demasiado, ¿no? Por otro lado, también la procrastinación académica se refiere a qué cosa? Al retraso intencional en el inicio y finalización de tareas académicas, ¿no? O sea, había un finalización de tareas académicas, ¿no? Había a veces el inicio, la finalización de tareas académicas. Y a menudo había también distracción por actividades menos importantes, ¿no? Entonces, y así todo, ¿no? Nos dice también la adicción de las redes sociales y procrastinación académica de estudiantes en primer ciclo de 2021 en la Escuela de Psicología en la Universidad Piura como una conducta que puede tener efecto negativo en el rendimiento académico y bienestar psicológico de los estudiantes. Nos dice, ¿no? La ansiedad nos quiere decir también, ¿no? Es una palabra clave que había en el COVID-19. Se refiere a una sensación de preocupación intensa y persistente que puede interferir en las actividades diarias, ¿no? Había una preocupación, mayormente, eso quiere decir, ¿no? La depresión define como un entorno de estado de ánimo caracterizado por sentimientos persistentes de tristeza y pérdida de interés en la actividad que antes eran placenteras, ¿no? Entonces, en la depresión también había, ¿no? En la pandemia en particular. En el sexto tenemos la conclusión en particular de todo esto, ¿no? En conclusión, por ejemplo, en el pandemia, en el COVID-19 había, pues, a ver cuáles habían. Vamos a verificar por este lado. Esta investigación, ¿no?, demostró que el uso intensivo, no excesivamente, de las redes sociales en el COVID-19, en la pandemia, tuvo un impacto negativo, no un positivo, un negativo, ¿no? Significativo en la salud mental de los estudiantes universitarios. O sea, no la han usado como debe ser. O sea, era demasiado, ¿no? Que las redes sociales ha traído, o sea, impactos negativos, no positivos, no han sabido aprovecharlo, sino había una adicción, una ansiedad y muchas cosas así, ¿no? Y a veces hasta llevado a otros casos, ¿no? De que podemos hablar muchas cosas, ¿no? Hasta habían secuestros y cosas así, ¿no? En la pandemia, por ejemplo, las redes sociales
Hay muchos niños que se han perdido, todo el tema, ¿no? También se ha observado un aumento en los niveles de ansiedad y depresión. O sea, había un aumento de la ansiedad y la depresión también, ¿no? Así como una disminución en la calidad de las relaciones personales, ¿no? Además, el aislamiento social derivado del confinamiento carbono estos efectos, haciendo que las interacciones virtuales no pudieran reemplazar completamente interacciones cara a cara. No había, o sea, acercamientos cara a cara, ¿no? Tú podías comunicar solo por las redes sociales o agarrabas tu celular simplemente por WhatsApp y otras cosas así, ¿no? Así las redes sociales, aunque útiles para mantener ciertas conexiones, aunque había partes que sí servían, ¿no? Para que tú por lo menos o sea, tengas una conexión con otra familia, ¿no? También nos dice, en conclusión, también la hipótesis planteada se confirma que con los hallazgos de esta investigación, el uso intensivo de las redes sociales durante la pandemia del COVID-19 tuvo un impacto negativo en particular, ¿no? Y en la salud mental y deterioro de las relaciones interpersonales de los estudiantes universitarios en Arequipa entre el 2020 y 2022, tal como se había planteado inicialmente, ¿no? En todo caso, acá tenemos las referencias que nosotros, mi persona en particular, ha investigado, ¿no? Por ejemplo, puedes encontrar en la Saber que en el 2020, ¿no? En ahí habla más o menos todo el tema de la pandemia, ¿no? Y también puedes ver también en la Sociedad Peruana de Medicina Interna, ¿no? También ahí habla un poco de la pandemia, todo el tema, ¿no? Y hemos recopilado así informaciones, ahí tienen este, los links y las referencias que ustedes pueden ver, ingresar y pueden ustedes ver también, ¿no? Las cosas que se han investigado en esta parte, ¿no? Y como ven, son las referencias, son todas las referencias que se han aplicado en la investigación. Entonces, en particular, en resumen, como hemos visto en el primero, por acá está el resumen, ¿no? En resumen, el presente artículo que hemos planteado, como las redes sociales influyeron en la salud mental, en particular han influido en la salud mental de una persona o de la universidad, de los universitarios, ¿no? Y las relaciones interpersonales de los estudiantes universitarios en Arequipa durante la pandemia del COVID-19. Aunque de Nancy hemos mencionado, pero es importante volver a recargarlo, ¿no? Se demuestra que el uso intensivo de esta plataforma, ¿no? Tuvo efectos negativos, en particular no había positivos, sino habían negativos, ¿no? En bienestar psicológico, en la calidad de las interacciones sociales de estos jóvenes, ¿no? A lo largo del trabajo se presenta evidencia, sustentan hipótesis que hemos visto, ¿no? Las redes sociales desempeñaron un papel significativo en el deterioro de la salud mental y las relaciones interpersonales durante este periodo crítico. Bueno, eso ha sido todo por hoy día. Muchas gracias, de verdad agradecer. Espero que este poco lo que hemos explicado se haya entendido, sea comprendido, ¿no? Entonces, nada, muchas gracias. Gracias, hasta la próxima. Buenos días, buenas noches.